Hola, muy buenos días a todos, espero que estén bien. Hoy día vamos a comenzar el laboratorio número 4 de fuerza y leyes de Newton. Les voy a compartir la pantalla para que comencemos con nuestro laboratorio inmediatamente. ¿Dónde está? Aquí. Ahí. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con, el objetivo es estudiar las componentes del peso, la normal y la fuerza de roce en un plano inclinado. Esta actividad se nos quedó ahí como la experiencia 3 del laboratorio número 3, que no alcanzamos a terminar por el tiempo. Y el segundo objetivo es aplicar la segunda ley de Newton al péndulo de Atwood. Entonces dice, experiencia 1, componentes del peso. En el plano inclinado, el peso hay que descomponerlo en sus dos componentes, la componente X y la componente Y. Una será paralelo al plano inclinado y la otra perpendicular. Entonces dice, utilice el siguiente link y dice, mueva primero el cursor que indica el plano inclinado. Vamos a copiar el link ahí en el chat para que lo puedan ver, o ahí en la guía si es que ya la descargaron. Ahí vamos a apretar acá. Ahí se vaya. Entonces, lo primero que dice la guía, aquí tenemos la aplicación. Aquí ustedes van a variar el ángulo, ¿sí? Entonces ven que a medida que yo voy avanzando aquí, va cambiando el plano inclinado. Y también aquí va variando el peso. Entonces fíjense que cuando uno aumenta el peso, la flecha roja, que es el peso, siempre apunta hacia abajo, ¿cierto? Se va agrandando a medida que yo voy ganando el peso y veamos las componentes X e Y, ¿sí? Entonces, está la componente Y del peso, que es perpendicular a la superficie de contacto, y está la componente X del peso, que es paralela a la superficie de contacto. Entonces, revisemos aquí la guía que dice, mueva primero el cursor que indica el plano inclinado, manteniendo constante el peso en 130 newton. ¿Cuándo varía el ángulo de inclinación? ¿Qué le ocurre a cada componente? Entonces observemos ahí, lo dejamos en 130 newton. Ahí, fíjense que va aumentando. Entonces cuando cambiamos el ángulo de inclinación, ¿qué sucede con las componentes X e Y del peso? Van variando. Van variando, ¿cierto? Entonces, si lo dejamos en 30 grados, fíjense que la componente Y del peso es mucho mayor que la componente X. Esto ocurre porque cuando nosotros tenemos la componente X del peso, ustedes si dibujaran acá una horizontal, aquí, van a ver que aquí se forma el ángulo de inclinación entre la figura, ¿cierto? Y lo que tenemos acá. A ver, le voy a sacar una fotito a esto. Perdón. Voy a sacar una foto aquí para que lo podamos dibujar acá en el PowerPoint y lo veamos bien clarito. Aquí tengo un PowerPoint abierto. Vamos a abrir acá. Aquí. Entonces vamos a ver. Descomposición. Descomposición. Un vector. Entonces vamos a copiar acá. Vamos a insertar la fotito. Aquí. Ahí está. Ya. Entonces yo les decía, aquí tenemos la figura. Entonces si ustedes dibujan acá una horizontal, vamos a dibujar aquí con esto, aquí, ahí. Entonces, esta línea que está aquí, uno dice, ah, esta es la horizontal, ¿cierto? Entonces aquí va a estar el ángulo de inclinación, ¿sí? Este es el ángulo que va variando. Entonces, este ángulo que está aquí, lo vamos a representar aquí lo vamos a marcar con esto, ahí, ahí, ¿ya? Este ángulo que está aquí es el mismo ángulo que se copia acá. Entonces ustedes pueden poner la mano así como una L, ¿sí? Entonces van a dibujar en la horizontal con su dedo gordo y en el plano inclinado con su dedo índice. Entonces cuando ustedes giran el dedo gordo hacia el peso, van a ver que el ángulo está encerrado entre la línea roja y la línea azul. Entonces este ángulo que está aquí se repite acá. Aquí. Oh. Aquí. Entonces este ángulo que está aquí es el mismo que se repite acá. ¿Sí? Ahí más bonito. Entonces, este ángulo de inclinación va a ser el mismo que está acá. Ahora, esta componente verde que esté aquí,
ustedes la pueden llevar o trasladar, ¿cierto? Acá, de aquí a acá, ahí, la vamos a colocar verde, y aquí, ahí. Entonces, esta componente X, ustedes la trasladan acá. Entonces, ¿qué tienen que recordar? Tienen que recordar que el seno del ángulo es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Entonces, el seno de teta, el seno, acá, de teta, aquí, es igual a el cateto opuesto, aquí, cateto opuesto, partido por la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, si ustedes fijan, aquí está el ángulo, este es teta, el mismo que está aquí, vamos a copiar, aquí está teta, aquí está teta también, entonces el cateto opuesto viene siendo la componente X del peso. Entonces, vamos a copiar esto, igual, y lo vamos a copiar aquí, viene siendo P de X, borramos todo esto, y la hipotenusa viene siendo solamente P. La hipotenusa, papá, aquí, ahí, viene siendo solamente P. Entonces, cuando yo descompongo la componente P de X, este P, que es mg, va a ir multiplicando al seno del ángulo. Por lo tanto, el seno de teta multiplicado por el peso va a ser la componente X del peso. Entonces, vamos a hacer una flechita aquí. Entonces, P de X o P de X va a ser igual al mg por el seno de teta. ¿Sí? Ahí. Entonces, lo mismo va a pasar para el coseno del ángulo. El coseno del ángulo es el cateto adyacente, o sea, la flecha azul, dividido por la hipotenusa, que es la flecha roja. Entonces, si nosotros copiamos esto, aquí lo pegamos, vamos a decir que el coseno ahora, el coseno del ángulo es el cateto adyacente, partido por la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser igual acá a la componente I del peso, partido por el peso. Y el peso sabemos que es mg. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a colocar aquí la misma flechita que colocamos acá. Aquí. Entonces, aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la componente I del peso va a ser igual a mg por el coseno de teta. Vamos a ver este mejor. Ahí. ¿Sí? Entonces, siempre la componente perpendicular a la superficie de contacto va a ser igual a mg por el coseno de teta, y la paralela a la superficie de contacto va a ser por el seno del ángulo. ¿Qué es lo que sucede cuando yo coloco acá el ángulo de 30 grados? Yo sé que el seno de 30 grados es 0,5. Entonces el peso de la caja se me va a reducir a la mitad. Entonces observemos aquí la aplicación. Fíjense que cuando está en 30 grados y el peso es 130, el peso que tengo que levantar a la componente X solo es la mitad, 65 newton. ¿Sí? Entonces, ojalá si nosotros quisiéramos levantar una caja por un plano inclinado, aquí ojo que no estamos considerando la fuerza de roce que es contraria al movimiento, porque cuando yo arrastre la caja va a rozar con el plano inclinado, entonces yo voy a tener que ahí anotar una fuerza de roce contraria al movimiento. Si voy a subir la caja, va a haber una fuerza de roce hacia abajo, y si la caja va a bajar por el plano inclinado, va a haber una fuerza de roce hacia arriba. Entonces, dependiendo de cómo sea el enunciado del problema, yo voy a tener que considerar la fuerza de roce o no la voy a tener que considerar. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía la guía? Dice, mantén constante el peso de 130 newton cuando varía el ángulo de inclinación. ¿Qué le ocurre a cada componente? Vimos que se agrandaba o se achicaba cada una. Mueva primero el cursor del peso, manteniendo un ángulo de 30 grados, primero de 30 grados y luego de 45. ¿Qué observa? Entonces, si nosotros vemos que está en 30 grados, ya sabemos que la componente X del peso se reduce a la mitad. Si aumentamos el peso a 150, la componente X va a ser 75. Si la aumentamos a 200, la componente X va a ser 100.
Entonces, si yo tengo una caja muy pesada, ojalá la pueda subir por un plano inclinado de 30 grados o menos, porque ustedes saben que mientras menos inclinación, va disminuyendo la componente X. Entonces, si es muy bajito, el peso que tengo que levantar en esa componente es muy bajito, ¿sí? Ustedes saben que el peso siempre apunta hacia abajo, pero si está en 30 grados, es mucho más bajito. ¿Y qué es lo que sucede para 45 grados? Si luego llegamos a 45, ambas componentes tienen el mismo valor. Fíjense que si el peso dijimos que eran 130, la componente X y la componente Y tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque el coseno de 45 y el seno de 45 es exactamente el mismo. 0,7 y tanto. ¿Ya? Entonces, cuando está en 45 grados, las componentes tienen el mismo valor. ¿Sí? Entonces recuerden, la componente Y va por el coseno y la componente X va por el seno. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Vamos bien? Entonces ahí en su cuaderno del laboratorio, háganse estos dibujitos, háganse esta esquemita que está acá, y recuerden las funciones trigonométricas. El seno de teta, acá, en el componente, ¿cierto? El cateto opuesto y el coseno para el adyacente. ¿Sí? Vamos al número 2. Acción de las fuerzas en un plano inclinado. Entonces aquí vamos a ver cómo afectan, ¿cierto?, las fuerzas en un plano inclinado, y vamos a ver si esto es está estático o está en movimiento. Vamos a copiar el link aquí en el chat. Ahí. ¿Qué pasó? No se copió bien. A ver, voy a abrir ahí y lo voy a copiar de acá. Ya, ahí está. Ya, ahí quedó mejor. Entonces aquí ustedes bajan, sacan esta propaganda. Ahí. Ahí. Ya. Entonces vamos a ver aquí, abajo, abajo, abajo. Vamos acá. Entonces aquí tenemos un plano inclinado y ustedes pueden observar. Si esta misma que estaba acá, la caja como teníamos antes, tenemos que el peso siempre apunta hacia abajo, tiene una componente Y, ya sabemos que es por el peso, por el coseno del ángulo, aquí está, y la componente X es por el seno del ángulo, el peso siempre es mg. Perpendicular a la superficie de contacto está la fuerza normal, y si esta caja se va a caer por el plano inclinado, entonces yo voy a tener una fuerza de roce contra el movimiento. La fuerza de roce se calcula como el coeficiente de roce estático o cinético, que es este mu, que no tiene unidad de medida, por la fuerza normal. Si estamos en un plano inclinado, la fuerza normal va a ser igual, pero con sentido contrario, al peso en la componente Y. Y el peso en la componente Y es mg coseno del ángulo. Entonces la fuerza de roce va a ser mu, que es este coeficiente, por el peso por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces ustedes cuando hagan su diagrama de fuerzas, ¿cierto? Si esto está estático, la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a 0, y la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a 0. Entonces en esta aplicación ustedes pueden ir variando acá y les sale el resultado automáticamente. Se aumentan la fuerza de roce, ¿sí? Van a aumentar, fíjense aquí en este valor de acá, aumentan la fuerza de roce, ¿cierto? Entonces la fuerza de roce, como es mg por el coseno del ángulo que es que tenemos acá, entonces si aumentamos el coeficiente, nos va a aumentar la fuerza de roce. ¿Sí? Aquí. Entonces, si nosotros tenemos este ángulo, el ángulo lo podemos variar igual, está en radianes, igual no me gusta mucho, pero no importa. Lo podemos variar ahí en la aplicación, ahí, lo tenemos ahí. Fíjense que las flechas van cambiando igual que el otro, ¿cierto? Va aumentando la componente o va disminuyendo. Fíjense que a medida que nosotros aumentamos la inclinación, aquí no tenemos fuerza de roce porque no se está moviendo, pero si inclinamos ya aparece al tiro la flecha amarilla. ¿Ya? Y lo que nosotros podemos ver es que si esto está inclinado y tenemos este coeficiente de roce, ¿qué es lo que va a suponer? Ante menos roce, eso va a suponer que la caja se va a caer, ¿cierto? Con esta masa, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser igual a en el eje X, perdón, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en la componente en X? Va a actuar el peso,
Si vamos a suponer que esto se cae para abajo, vamos a suponer que va a acelerar en esta dirección, entonces va a ser en la componente X del peso menos la fuerza de roce, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Si se fijan aquí, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser el peso menos la fuerza de roce. El peso en X está calculado acá, es 1,25 newton. La fuerza de roce es 0,35 por la componente Y o la normal, que sería 2,11. Por lo tanto, la sumatoria de fuerza en X nos da 0,5. 0,5 tiene que ser igual a la masa, que es 0,25 por la aceleración. Como no sé cuál es la aceleración, paso dividiendo la masa con la fuerza en la componente X y voy a obtener la aceleración del sistema. Entonces, como la componente X nos dio 0,5, le paso dividiendo la masa aquí y voy a obtener la aceleración del sistema. Entonces, en esta aplicación no tengo que hacer nada, pues me hace inmediatamente la descomposición de fuerza, me hace inmediatamente los cálculos. Entonces, si yo aumento la fuerza de roce, fíjense aquí en esta ecuación que está acá, de la componente horizontal, voy a aumentar para igualarla a 0. Entonces aquí, fíjense que va disminuyendo, va a llegar a un punto que van a ser igual, ahí. Entonces, si la fuerza de roce es 0,6 y la masa es 0,25 y tenemos este ángulo, entonces la componente X va a ser igual, o sea, perdón, la componente X del peso va a ser igual a la fuerza de roce, entonces aquí va a estar igual a 0. Y como esto está estático, no se mueve, entonces la aceleración es 0. ¿Sí? Entonces aquí esta aplicación le entrega al tiro el resultado. Yo también encontré otra aquí, que igual está bien buena, le voy a copiar el link. Aquí. Entonces, aquí no le resuelve el tiro inmediatamente el resultado, pero sí ustedes pueden variar también el coeficiente de roce. Fíjense que el roce estático siempre es mayor que el roce cinético. Ya cuando un auto se queda en pana, cuesta mucho, ¿cierto?, empujarlo para moverlo, pero una vez que se mueve, ya cuando está en movimiento el auto, ya disminuye su fuerza de roce cinética. Entonces ustedes pueden variar el coeficiente de roce, ¿sí? Lo hacen muy pequeñito, y pueden bajar también la masa del bloque, y variar acá la constante. A veces la gente le gusta trabajar con 10 o 9,8, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? En azul está el peso, la fuerza gravitacional, en rojo está la fuerza normal, y en verde va a aparecer la fuerza de fricción. Si yo cliqueo aquí, cambio el ángulo. Entonces aprieto, empieza a cambiar el ángulo. Fíjense que tiene poco coeficiente de roce, entonces por lo tanto en 8 ya se me cae el bloque. ¿Sí? Vamos a repetir. Más o menos con 8 grados, miren, el coeficiente de roce es muy bajito, el bloque de la masa es pequeño, entonces en 8 grados ya se me va a caer. Mira ahí, 8,4 y ya se cayó. ¿Sí? Entonces yo puedo aumentar acá, puedo aumentar el roce con la misma masa, vamos a hacer el máximo, y vamos a ver en qué ángulo se va a empezar a deslizar. Entonces aquí estática, fíjense, ya superamos los 8, aumentamos el coeficiente de roce, está actuando la fuerza de roce y aguantando, aguantando, y fíjense, ya llegamos a 15, todavía no se cae. Ahí ya en 30 ya se cayó, ¿sí? Entonces, si yo aumento el coeficiente de roce, si cambio las superficies con la misma masa, el ángulo de inclinación tiene que ser mayor para que esto se deslice, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden variar, pues pueden aumentar la masa, fíjense que aumentan también los vectores, pueden aumentar la masa o también pueden aumentar el coeficiente de roce estático y cinético. Si bajan el coeficiente de roce, por ejemplo, ahí a la mitad, vamos a ver que en 30 grados se caía, en 8 se caía, aquí se debe caer como en 20 y tanto. Entonces disminuimos el roce, dejamos la masa igual, entonces fíjense, en 12 todavía no se cae, en 15, 16 tampoco. Fíjense aquí, la componente empieza a aumentar la fuerza de roce, el vector. Aquí tenemos la normal, aquí tenemos el peso siempre para abajo. Y aquí tenemos el peso en la descomposición del ángulo, la componente Y y la componente X. Aquí lo pueden quitar, ¿cierto? Lo dejan solo. O mostrar las componentes del peso, ahí. Y veamos, ahí se cayó ya. Ya en 19,5 ya se cae ya el roce.
Entonces ustedes pueden ver, encontrar hasta qué ángulo esto aguanta ahí igual a 0, o pueden ver que si es mayor, ya esto se cae. Generalmente los profes siempre preguntan eso en las pruebas. Encontrar el ángulo máximo con que es estática, y si es dinámica, calcule la aceleración del problema. ¿Ya? Eso es un ejercicio típico que les pueden preguntar. Entonces, jueguen que ahí con esta aplicación, está súper buena. Aquí cliquean, vuelven atrás, aumentan la masa del bloque o la disminuyen, ya aumentan el coeficiente de fricción, ya, o también lo disminuyen. Fíjense que van cambiando los colores. ¿Sí? Y recuerden que siempre el coeficiente de roce estático es mayor que el coeficiente de roce cinético. ¿Ya? Una vez que yo ya muevo el auto, ya un niño lo puede empujar, pero si le digo a un niño, oye, ayúdame a empujar el auto que me quede en pana, el niño no va a poder mover el auto porque el roce estático es mucho mayor. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Todo bien, profe. ¿Están? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? No, profe. Ya, entonces Personalmente no. recuerden, ustedes aquí lo que yo les estoy diciendo es que si aumentan o disminuyen la fricción, va a haber un ángulo, ¿cierto? Que es un ángulo máximo donde esto se va a mantener estático, y pasado ese ángulo, esto va a ser dinámico. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decir, ah, ya, ¿para qué ángulo esto es estático? Entonces ustedes hacen la sumatoria de fuerza igual a 0 y despejan el ángulo, porque recuerden que la fuerza de roce va a ser igual al peso, y el peso va a ser mg seno del ángulo. Entonces les van a preguntar hasta qué ángulo es igual a 0, y después si aumentan el ángulo, ¿cuál es la aceleración del sistema? ¿Sí? Es una pregunta típica. Ya, vamos a ver qué dice acá la guía. Aquí dice, visite el links, practique y aprenda. Así que ahí ustedes mueven los parámetros y eso. Experiencia 3, el péndulo de Atwood. Dice, la máquina péndulo de Atwood es un clásico ejemplo de la aplicación de la segunda ley de Newton. Consta de una polea fija y una cuerda inextensible y de masa despreciable, que pasa por la polea y de cuyos extremos cuelgan dos masas. Dibuje el diagrama de cuerpo libre, y si la masa en B es mucho mayor que la masa en A, con la masa en B de 300 gramos y la masa en A de 100 gramos. Escríbase las ecuaciones que dan cuenta de la segunda ley de Newton y obtenga teóricamente el valor de la aceleración. Entonces vamos a entrar aquí. Yo les copio acá. Aquí. Ahí. Entonces ustedes entren ahí al chat, cliquen ahí y van a ver esta maquinita. Entonces ustedes aquí ven que si las masas son iguales y sueltan, esto dice las dos masas son iguales, el sistema permanece en equilibrio. Entonces si las dos masas son iguales, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Si uno agrega aquí una masa de 200, fíjense que va cambiando ahí, 200, 300, van aumentando las masas. Ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a caer. ¿Sí? Entonces fíjense que la aceleración da negativa acá y acá da positiva, pero la aceleración es la misma, ¿ya? Toda la aceleración es la misma en el sistema. ¿Por qué da positiva y negativa en un lado? Es porque uno puede suponer, uno puede decir, ah, mira, esta cosa se va a caer para la derecha. Entonces si se cae para acá, la aceleración debería ir hacia arriba, pero como esto se cae hacia abajo, entonces aquí da una aceleración negativa y aquí da una aceleración positiva. ¿Sí? Si yo digo, no, esto va a acelerar hacia arriba, aquí la aceleración va a ser positiva. Pero aquí yo digo, ah, no, pues si va para arriba, después aquí se va para abajo, entonces aquí la aceleración queda negativa. ¿Sí? Pero la aceleración es una sola. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no estamos considerando el roce que hay de la polea con la cuerda, y no estamos tampoco considerando la masa de la cuerda. Solo decimos que la cuerda es una fuerza de tensión, que cuando yo tengo esto aquí, voy a tener el diagrama de cuerpo libre, tengo la masa en A y la tensión. Y la tensión va a ser la misma en toda la cuerda. ¿Sí? Cuando ustedes vean torque, van a ver que la polea tiene un radio, y aquí hay un rozamiento, ¿cierto?, entre la polea y la cuerda. Pero ahora vamos a ver que la polea es ideal, que aquí no pasa nada, no hay roce, no hay nada, y no vamos a considerar tampoco la masa de la cuerda. ¿Ya? Profe, y la Entonces, aceleración es la misma, si es que, por ejemplo, en B que está en -7 y ¿sí? usted intercambia los pesos, ¿seguiría siendo 7 la aceleración o pasaría a ser mayor?
Lo que pasa es que es la misma, la aceleración del sistema es una sola. Que sea positivo y negativo va a depender de cómo tú consideres para qué lado es positivo y para qué lado es negativo. Por No, pero ejemplo, me si voy tú al hecho dices que la de que si aceleración ahí es está en menos positiva, 7 está en claro, menos 7 y usted le aplica todo lo contrario al peso y pasa de -7 a 7. claro, pero es Sigue 7 la porque aceleración, ¿no? acuérdate que las fuerzas y la aceleración va a depender para dónde tú digas que es positivo o negativo. ¿Sí? Por ejemplo, si tú vas con velocidad y vas acelerando en el auto y frenas, ¿cierto? Tienes una desaceleración, entonces la aceleración ahí va a ser negativa porque es contraria, porque tú vas hacia adelante y la aceleración te está desacelerando. Entonces en este caso igual, po, esto se va a caer hacia acá, tú dices, ah, no, se va a caer hacia abajo, pero tú dices, ah, no, pero es que yo dije que para acá era positiva la aceleración. Entonces aquí me da 7 porque sube, y aquí me da -7 porque es contraria, po. Nada más que por eso. Si yo digo que la aceleración para arriba es positiva, obviamente cuando siga para acá, acá va a ser negativa. Pero nada más que eso. O sea que la aceleración es una sola, es 7 no. Es 7 metros partido por segundo cuadrado. Que tenga el signo es nada más que por el signo, por cómo dan las cosas. Por ejemplo, cuando tú tiras una pelota hacia arriba y baja con velocidad, la velocidad te va a dar negativa, porque está bajando, está apuntando hacia abajo. ¿Sí? Tú tiras la pelota hacia arriba con velocidad, tú dices, ah, la tiro con una velocidad de 5 metros partido por segundo. Pero cuando baja, tú vas a considerar la velocidad negativa. Tú dices, ¿cómo la velocidad negativa? Claro, porque tú dijiste que para arriba la velocidad era positiva. ¿Sí? Entonces, de cómo tú digas para dónde es positivo o negativo, te va a dar positivo para un lado o negativo para el otro. ¿Sí? Si tú dices que la aceleración aquí hacia arriba es positivo, entonces aquí hacia abajo va a ser negativo. Por eso que te da un 7 y aquí te da un -7. ¿Sí? Sí, profe, sí, profe. ¿Entiendes? ¿O te enredes? No, no, sí, me dejó claro. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué dice acá? Veamos la guía. Ah, dice acá, dibuje el diagrama de cuerpo libre y después suponga que la masa en B es mucho mayor que la masa en A. Entonces, dibujen ahí, hagan este mismo dibujito, descompongan las fuerzas, ¿cierto? El peso apunta para abajo, la tensión apunta para arriba, el peso apunta para abajo, la tensión apunta para arriba, y escriban las ecuaciones, ¿cierto? Esto tiene que ser igual a la masa en A, si estoy aquí, tiene que ser igual a la masa en A por la aceleración, y si estoy acá, a la masa en B por la aceleración. Donde yo me paro y hago mi diagrama de cuerpo libre, si esto es dinámico, se está moviendo, tengo que considerar la masa de ese objeto por la aceleración, y después si me cambio acá, considero la masa de ese objeto por la aceleración. ¿Qué es lo que pasa? Como este objeto va a ser más masivo, más pesado, entonces yo sé que esto va a acelerar hacia abajo, ¿cierto? Entonces yo en mi diagrama de cuerpo libre voy a considerar la fuerza peso positiva y la tensión de la cuerda, como está hacia el otro lado, la voy a considerar negativa. ¿Qué es lo que pasa acá? Como esto se va a caer, va a acelerar hacia arriba, entonces acá voy a considerar la tensión positiva y el peso negativo. Y lo igualo a la masa en A por la aceleración. Entonces dibujen su diagrama de cuerpo libre, vean cómo lo van a descomponer las fuerzas, escriban la ecuación y obtengan el valor de la aceleración. Yo les voy a dar ¿Cómo, 5 profe? minutos. No entendí lo que dijo al último, Tienes que de dibujar cambiar el la diagrama de masa. cuerpo libre del sistema, pero de cada sistema. Tú dices acá, ya, ¿quién está participando acá? En esta imagen está participando el peso de B y la tensión de la cuerda. No hay más fuerzas que eso. El peso hacia abajo y la tensión hacia arriba. Y como yo sé que esto se va a caer para acá, tiene que ser igual a la masa en B por la aceleración. Pero si yo considero que va a acelerar hacia abajo positivo, entonces el peso va a ser positivo menos la tensión tiene que ser igual a la masa en B por A. Si me paro aquí ahora, yo sé que esto va a acelerar para acá abajo, entonces aquí va a acelerar para arriba. ¿Sí? Entonces yo voy a considerar la aceleración positiva hacia arriba, entonces la tensión la voy a considerar positiva, menos el peso en A, tiene que ser igual a la masa en A por la aceleración. Entonces dibujen su diagrama de cuerpo libre, dibujen las fuerzas y después escriban las ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación? Que la sumatoria de fuerzas en ese punto es igual a la masa por la aceleración, y la sumatoria de fuerzas en ese punto es igual a la masa por la aceleración. Todos los diagramas son distintos, entonces ustedes aquí dicen, ah, mira, acá voy a considerar las fuerzas para abajo positivas. Ah, acá voy a considerar las fuerzas para arriba positivas. Ya ustedes le ponen para dónde consideran, pero tienen que tener coherencia, pues si esto va a bajar,
voy a considerar que para abajo positivo esto va a subir, entonces voy a considerar para arriba positivo. ¿Ya? No puedo considerar las dos para arriba positivo y las dos para abajo positivo porque no me va a dar resultado. ¿Sí? Tienen que tener coherencia ahí en la decisión de cómo ustedes consideran positivo o negativo una con respecto a la otra. Porque si se mueve una, se mueve la otra. ¿Sí? Entonces, dibujen el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo, igualenlo a la masa por la aceleración de cada cuerpo, y después obtengan teóricamente el valor de la aceleración. ¿Ya? Entonces les voy a dar ahí unos 5 minutos, y después revisamos con lo que hace el profe y vemos si nos dio bien, si entendimos bien o no. ¿Ya? Echando a perder, se aprende. Vamos, 5 minutos.
¿Y qué tal? ¿Le dio? Vamos a revisar aquí lo que tiene el profe. ¿Sí? Entonces, ¿están ahí? Sí, ¿Están, profe. están? Sí, Miren, profe. entonces aquí hacemos el corte de la imagen. Yo la corté aquí, ayer, que teníamos el laboratorio. Y ustedes toman aquí su diagrama de cuerpo libre. Entonces, para la masa en B, yo les decía, como la masa en B va a ser más masiva que la masa en A, el peso va a ser mayor y va a hacer que la máquina de Atwood se caiga para este lado. Si la aceleración va a ser positiva aquí, hacia abajo, entonces yo voy a decir que el peso en B menos la tensión tiene que ser igual a la masa en B por la aceleración. ¿Sí? Tal como está acá. Entonces digo, la aceleración va a ser para abajo positiva, entonces en este diagrama de cuerpo libre, yo voy a decir que hacia abajo, el peso en B por la aceleración de gravedad, menos la tensión de la cuerda, va a ser igual a la masa en B, porque estoy trabajando acá, por la aceleración de la cuerda. ¿Sí? Ahora, me paro en este segundo diagrama de cuerpo libre, yo sé que si esto acelera para abajo, hacia arriba, va a ser positiva la aceleración. Entonces digo, ya, en este diagrama voy a considerar que la fuerza hacia arriba va a ser positiva. Entonces aquí voy a decir, la tensión menos la masa en A por G va a ser igual a la masa en A por la aceleración. Entonces tengo dos ecuaciones y dos incógnitas porque tampoco sé cuánto es la aceleración y tampoco sé cuánto vale la tensión. Sé cuánto vale la masa porque es un dato, sé cuánto vale la constante de gravedad, que es 9,8, pero no sé ni cuánto vale la tensión ni cuánto vale la aceleración. Entonces, como tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, puedo despejar una, cambiarla acá, o puedo sumar ambas ecuaciones. Si yo sumo ambas ecuaciones, voy a ver que aquí tengo un menos t y lo voy a sumar con un t. Entonces me van a eliminar las tensiones. ¿Qué me va a quedar? Al sumar, me va a quedar la masa en B por la aceleración de gravedad, más por menos es menos la masa en A por la aceleración de gravedad, que queda G, va a ser igual a la masa en B por A más la masa en A por A. ¿Sí? Factorizo por G, me queda la masa en B menos la masa en A, y esto va a ser igual. Factorizo por A, la masa en B más la masa en A. ¿Cierto? Paso dividiendo lo que está aquí y despejo la aceleración del sistema. Como ya sé que la masa en B es 0,3 kilogramos, la masa en A es 0,1, aquí va a ser 0,2, aquí abajo va a ser 0,4, 0,2 dividido en 0,4 por 9,8, me va a dar la aceleración del sistema. ¿Sí? Y después, cuando yo tenga la aceleración del sistema, voy a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones y puedo saber cuánto vale la tensión. ¿Sí? Entonces ahora ustedes me van a decir cuánto es la aceleración y cuánto es la tensión de la cuerda. ¿Cuánto es? ¿Alguien lo sacó? Entonces reemplacen los datos, multipliquen, sumen, resten y díganme cuánto es A y después cambien en cualquiera de las ecuaciones que está marcada en rojo arriba y díganme cuánto es la tensión de la cuerda. Profe, ¿sabes que yo me perdí en el tema de la tensión? La ¿En aceleración qué te perdí? era 4,9, ¿no? ¿Sí? Sí, ya, pero la tensión ahí me perdí porque no caché qué hacer ahí. De verdad, Cuando no, no. tú haces tu diagrama de cuerpo libre, tú tienes que descomponer todas las fuerzas que actúan en el sistema. Entonces tú te dices, mira, tengo un cuerpo que está colgando de una cuerda, el peso siempre va a apuntar hacia abajo, ¿sí? La cuerda tiene una fuerza de tensión, que en este caso va a mantener el objeto tirándolo hacia arriba. Pero yo sé que como este objeto está pasando por una polea y tiene otra masa, el que va a ser más masivo se va a llevar la aceleración del sistema, ¿cierto? Va a acelerar hacia ese lado. Entonces digo yo, ya, en mi diagrama de cuerpo libre tengo listas las fuerzas que están el peso y la tensión, y tengo que igualarlas a la masa por la aceleración porque esto se va a mover, hay dinámica acá. Listo, como va, yo sé que esto es más masivo que el que está acá, esto se va a caer, ¿sí? Esta maquinita se va a caer hacia acá. Entonces, como la aceleración hacia abajo va a ser positiva, yo voy a decir que todas las fuerzas que apunten hacia abajo van a ser positivas, menos las fuerzas que apunten hacia arriba. Entonces aquí me queda la fuerza peso en B menos la tensión va a ser igual a la masa en B por la aceleración del sistema.
Este es para este diagrama de cuerpo libre. Ahora me paro en el segundo diagrama. ¿Qué es lo que sé yo? Ah, esta cuestión para abajo se va a caer, entonces la aceleración aquí va a ser positiva hacia arriba. ¿Sí? Entonces digo, como la aceleración va a ser positiva aquí, entonces todas las fuerzas que apunten hacia arriba las voy a considerar positivas, menos las fuerzas que apunten hacia abajo. Entonces aquí la tensión que yo la considero positiva, menos el peso en A, va a ser igual a la masa en A por la aceleración del sistema. ¿Sí? Y ahora tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. No sé cuánto vale la tensión y tampoco sé cuánto vale la aceleración. Entonces, cuando tengo sistemas de ecuaciones, yo puedo despejar una con respecto a la otra, o puedo sumar ambas ecuaciones. Si sumo, voy a ver que aquí tengo menos tensión, y aquí tengo más tensión, entonces se van a eliminar las tensiones, y me va a quedar todo el resto. Pero yo ya sé cuánto vale esto, sé cuánto vale esto, sé cuánto vale esto y cuánto vale esto. Entonces la única incógnita sería despejar la aceleración del sistema. Una vez que hago esto, despejo la aceleración y después cambio los valores. Entonces aquí tendría que multiplicar 0,2 por 9,8 dividido en 0,4 y me da la aceleración. Entonces aquí esto es 4,9. Y después tomo esos 4,9, los reemplazo acá, este que está sumando pasa restando, este que está restando pasa sumando, despejo y me da que la tensión es 1,47. ¿Sí? Entonces ahí tengo la aceleración del sistema y la tensión. Entonces ustedes, dependiendo del valor de las masas, ustedes van a ver, pues si las masas son iguales, esto va a estar en equilibrio y no se va a caer. Si una masa es más masiva que la otra, va a hacer que esto se caiga para ese lado, ¿ya? Y el valor de la aceleración, como la aceleración es la misma, en los dos lados de 7, una va a ser positiva y la otra va a ser negativa, porque si yo digo que para abajo va a ser positivo y esto sube, va a ser negativa acá, po, porque yo estoy diciendo que para abajo es positivo. Entonces, por eso cuando veíamos la aplicación acá, una nos daba positiva y la otra nos daba negativa. ¿Sí? Entonces, cuando poníamos acá 300 y acá 100, esto va a subir. Entonces aquí va a considerar positiva la aceleración, pero como acá va a bajar, la va a considerar negativa. ¿Sí? Porque yo le estoy diciendo aquí, ah, pero es que acá va a subir, pues, entonces aquí va a ser positiva, ah, pero es que acá va a bajar, entonces si yo digo que para arriba es positivo, abajo es negativo entonces. ¿Sí? Si son iguales, la sumatoria de fuerza igual a 0 está en equilibrio. Si le aumento más masa, va a ir aumentando el valor. ¿Sí? Entonces, lo único que ustedes tienen que cambiar, una vez que ya despejaron, es cambiar el valor de las masas acá nomás, pues si ya, yo ya hice el trabajo. Las masas cambio el valor aquí y obtengo para cada dato. ¿Sí? Entonces ahora aquí la aplicación lo que hace es darle para cada valor, cambiar el valor de las masas y cambia la aceleración. A medida que yo voy aumentando la masa, me va dando una nueva aceleración. Pero no me da la tensión de la cuerda, pues entonces tengo que después tomar esa aceleración y despejarla aquí para saber cuánto es la tensión de la cuerda. Entonces ustedes acá lo pueden hacer ustedes y después comprueban con la aplicación, pues. Cambian otra masa, calculan y después vienen aquí y calculan. Y después el profe medio busquilla encontró otra página acá que ustedes cambian inmediatamente el valor y al tiro les da el resultado. Entonces aquí ponen 3 y les da la aceleración 4,9 y la tensión 1,47. Entonces igual se las voy a dejar ahí para que la tengan igual. En caso de que le salga un ejercicio ahí, el profesor le cambia la masa, no se pone 10. Ahí. A ver qué pasa. 10 y aquí pone 20. Entonces ahí les calcula inmediatamente el resultado. Si la masa son 10 kilogramos y la masa 2 son 20, entonces la aceleración va a ser 3,2 y la tensión aumenta a 130 newton. Como estamos trabajando con pesos chiquititos, a ver, si este es 2 y este es 3, entonces la aceleración cambia a 1,9 y la tensión 23,5. ¿Ya? Entonces la tensión aumenta, ¿cierto? Si aumentan las masas. ¿Por qué? Porque dependen del peso y la aceleración. ¿Sí? Entonces siempre va a acelerar para el lado que sea más masivo, como dice acá. Si esto es más masivo, la aceleración para acá va a ser positiva. Pero como esto sube, entonces dice, como si usted dijo que acá es positiva, entonces si sube va a ser negativa. Entonces por eso que acá me muestra un valor positivo y aquí me muestra un valor negativo. ¿Ya? Pero al final la aceleración es una sola.
es 5,88 nomás, o 4,9. ¿Sí? Esta es la máquina de Atwood. Entonces, si las masas son iguales, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Si una es más masiva, la sumatoria de fuerzas es igual a m por a, y la aceleración va a ser esta que sale aquí. ¿Buena? Y después dice acá que hagan un gráfico. ¿Ya? A la profesora siempre le gusta que ustedes grafiquen. Entonces ustedes van a hacer esta actividad. Dice, van poniendo las masas y van cambiando la aceleración. Y después dice acá, grafiquen, coloquen las masas en el portamasa de la derecha, o sea, van llenando este, y van viendo cómo cambian. Pues cuando las masas son iguales, la primera es de 100, es 0, y en 200 ya empieza a aumentar, 200, 300, 400, 500, 600. Y después grafican estos datos, ¿ya? La masa, la aceleración en función de la masa, ¿sí? ¿Qué conclusión obtiene? Yo creo que una recta, ¿sí? Y cambiaría su conclusión al aumentar masa solo en el lado izquierdo. No, pues si solo aumento aquí, es lo mismo que si solo aumento acá, ¿sí? Entonces hagan el grafiquito, y eso es todo. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Algo poco claro? El profesor hizo magia. No entendí nada de lo que dijo. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ok, ¿podría mostrar de nuevo las ecuaciones que hay en el PPT? Vamos allá. Aquí. ¿Sí? ¿Cuál es su pregunta, Camilo? No, que quería revisar una ecuación porque no me estaba dando el resultado. Ahí tiene que buscar por qué no le está dando el resultado. Entonces, Profe, dígame. si uno saca la aceleración, ¿Sí? ¿cierto? Después se puede utilizar solamente como t igual al m por a. También, pues usted puede cambiar aquí o puede cambiar acá. Cualquiera de las dos. Usted puede Porque, usar por cualquiera ejemplo, porque acuérdese que ¿Perdón? yo saqué la aceleración una sola vez. ¿Sí? Entonces después la puse como positivo y después como negativo. Ah, Entonces, no. ¿no es malo? No, porque la aceleración es una sola, po. Lo que cambia, lo que da el signo es para dónde se Ajá. mueve la aceleración. Pero la aceleración es 4,9. Cuando tú sacas acá, es 4,9. ¿Sí? No, sí, ahí me dio 4,9, pero por ejemplo, cuando le puse TDA, que es la tensión en A, ¿Sí? le puse 0,1 por menos 4,9. ¿Está bien así o no? Aquí sería la masa en A, sería Ajá. 0,1 por 4,9 y después tienes que pasar esto sumando al otro lado. Tendrías que poner la tensión, si tú reemplazaste acá, es igual a 0,1 por 4,9 más, porque esto pasa hacia el otro lado, más 0,1 por 9,8. Entonces lo que está restando aquí lo pasa al otro lado sumando. Entonces ahí te va a quedar que la tensión va a ser igual a la masa en A por la aceleración que calculaste más la aceleración de gravedad. Entonces te va a quedar 9,8 más 4,9. Sería 13,8, 14,7 por 0,1. 14,7 por 0,1 te da el 1,47. Entonces tú puedes reemplazar en cualquiera de las dos, ¿ya? No necesariamente. Y el signo te lo va a dar como tú describes el sistema. Por ejemplo, si tú dices ya, yo no quiero que usted me diga que a dónde es positivo o negativo, yo voy a decir que para todos para arriba va a ser positivo y todos para abajo negativo. Entonces cuando tú hagas eso, por ejemplo, tú dices, ah, no, yo quiero que para abajo sea positivo. Entonces cuando tú consideras eso, la aceleración acá te va a dar negativa porque tú estás viendo que va hacia el otro lado. ¿Sí? En Claro. cambio, como todos Sí, los sí. diagramas son distintos, entonces tú dices, ah, no, pues yo en este diagrama digo que para arriba es positivo. Ah, no, en este diagrama digo que para abajo es positivo. ¿Ya? Esas reglas las pones tú, porque tú te paras en tu sistema de referencia y tú dices, mira, si camino para adelante, doy un paso. Si camino para atrás, doy menos un paso. Eso tú lo defines. Entonces tú haces tu sistema de referencia, tú haces tu plano cartesiano, y tú dices, mira,
las fuerzas para abajo son positivas, las fuerzas para arriba son positivas, ¿ya? Tú defines eso. Lo que tú no puedes hacer es considerar positivo para ambos lados, porque si sabes que para arriba es positivo, para abajo es negativo, y viceversa. ¿Sí? Eso tiene que estar bien claro, nada más que eso. Ya. Y después tú puedes también, pues no es necesariamente que sumen las ecuaciones, pues a lo mejor tú dices, despejo t en una y la reemplazo en la otra. También es un método para resolver ecuaciones de dos incógnitas. Despejas t, por ejemplo, y después reemplazas el t arriba. Entonces, como ya despejaste t, ya desaparece el t, po. Así que ahí ustedes encuentran la mejor forma de despejar, pues si tienen dos ecuaciones y dos incógnitas. ¿Sí? Y ahí en todos los links que les dejé, revísenlos, métanse. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, cambiar las masas, y después ustedes aquí en este link llegan y cambian nomás y sale al tiro. ¿Sí? Por ejemplo, aquí cambian las masas, los valores, y les da al tiro el valor de la aceleración. ¿Sí? Entonces está también buena. Y tenía otra igual que había encontrado, igual, otra aplicación. Entonces aquí ustedes pueden cambiar las masas también, aumentar el valor de la masa, fíjense que va creciendo. Y aquí también pueden aumentar. Entonces lo bueno de que les tira el gráfico. Aprieten ahí, Start, se cae, y le grafica aquí la posición, y le grafica la velocidad. Entonces está re bueno porque le grafica como el cambio de posición, que aquí tienen un movimiento del vernier, y les va calculando a medida que van cambiando las masas. Ya, pero como otro tipo de laboratorio. Si disminuyen la masa, fíjense que baja más rápido, obviamente, y la parábola es mucho más abierta. Si aumentan la masa, la parábola va a ser mucho más cerrada. Ahí se va cerrando. ¿Sí? Entonces hay hartas aplicaciones para jugar. Les voy a mandar este igual, para que vayan revisando. ¿Sí? También le entrega la tabla de datos y todo eso. Así que eso, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Acuérdense que tienen que mandar este laboratorio al mail del profe hasta el domingo, de salazar@academicos.uta.cl. Un abrazo, cuídense, que Profe, estén bien. Chao, chao. El sábado acá en el Profe, quiero Chelsea. hablar con usted un poquito más tarde. Sí, Ya, escríbame nomás. profesor. Escríbame. No, pero decirle ahora al final de la clase que hablar algún tema con usted. Pero dígame, po, ¿cuál es el problema? No, que tuve un problema con entregarle la prueba, se me cortó la luz en la casa y no sé si le habrá llegado el correo que le mandé después. Lo voy a revisar y le respondo a Rodrigo. No, pero que me está mandado por mi correo, po, no tenía internet yo, po, lo mandó otra persona. Ya. Mándeme un correo de nuevo y me dice qué correo es y yo lo reviso. ¿Ya? Ya, ya, gracias. Estoy Ya, ya. conectado. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, nos vemos, cuídese. Chao a todos, que estén bien. Chao.